Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí otra vez, dispuestos a descubrir los últimos chismes y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Hoy, como les prometí, tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto a muchos de ustedes a especular y a preguntarse qué está pasando realmente. Vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a una de las parejas más seguidas y comentadas de los últimos tiempos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de por qué Can Yaman parece estar huyendo de las preguntas sobre Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Esa química que nos cautivó a todos en la pantalla, esa conexión que traspasaba la ficción, ¿será que en la vida real las cosas son un poco más complicadas? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a desgranar cada detalle, cada gesto, cada silencio que nos hace pensar que algo se está ocultando. Y si aún no lo han hecho, los invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! La semana pasada, o quizás fue la anterior, ya los días se nos confunden con tanta noticia, Can Yaman fue visto en un evento, o tal vez en una entrevista, y como era de esperarse, la pregunta inevitable surgió: ¿qué pasa con Demet Özdemir? Ustedes saben, esa pregunta que todos tenemos en la punta de la lengua. Y lo que se observó fue curioso por decirlo menos. No fue una negación rotunda, ni un sí enfático. Fue algo más sutil, algo que dejó a los reporteros y a nosotros, los espectadores, con más dudas que respuestas. Can, conocido por su carisma y su forma directa de comunicarse, pareció evadir la pregunta con una habilidad sorprendente. Se le vio sonreír, quizás un poco incómodo, y desvió la conversación hacia otros temas, como sus proyectos futuros o su pasión por el deporte. Y ahí es donde entra nuestro análisis, porque un simple cambio de tema puede decirnos muchísimo. Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco. ¿Recuerdan la época de Erkencikus? ¡Ay, esa serie! Fue un fenómeno mundial. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. La química entre ellos era palpable, era eléctrica. Cada escena que compartían nos hacía suspirar, nos hacía creer en el amor a primera vista. Los fans se volvieron locos, crearon miles de cuentas dedicadas a ellos, y la especulación sobre si su relación iba más allá de la pantalla se desató como pólvora. Y ojo, no eran solo los fans. Las revistas, los programas de televisión, todos querían saber si Can y Demet eran pareja en la vida real. Y ellos, en aquel entonces, alimentaban un poco esa llama. No negaban nada categóricamente, dejaban un halo de misterio, lo cual, claro está, solo aumentaba el interés. Hubo momentos icónicos. Las fotos juntos, las interacciones en redes sociales, los comentarios cariñosos que se dedicaban. Parecía que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas que se estaba escribiendo en tiempo real. Y luego de repente, o quizás no tan de repente para quienes observaban con atención, los indicios de una posible separación o de un enfriamiento en la relación comenzaron a aparecer. No hubo un anuncio oficial y dramático, lo que siempre es aún más intrigante. Fue más bien un alejamiento gradual. Dejaron de seguirse en redes, las apariciones juntos se volvieron escasas, y los comentarios cariñosos se transformaron en respuestas más genéricas, o simplemente en silencio. Ahora, volvamos al presente. El incidente reciente en el que Can Yaman esquiva las preguntas sobre Demet Özdemir no es un hecho aislado. Es una pieza más en este rompecabezas que estamos intentando armar. Cuando un personaje público, especialmente uno tan seguido como Can, evita hablar de una persona con la que tuvo una relación tan mediática, las razones pueden ser varias. Una de las posibilidades es que simplemente ya no quiera hablar de ello. Quizás la relación terminó y para él es un capítulo cerrado que prefiere dejar atrás para enfocarse en su carrera y en su futuro. Es comprensible, nadie quiere estar reviviendo constantemente un pasado que ya no le interesa. Otra opción, y esta es la que más alimenta las teorías, es que si hay algo, o hubo algo más recientemente, y él está intentando proteger esa situación. Quizás están intentando mantener una relación en privado, lejos de los flashes y del escrutinio público que tanto daño puede hacer a las relaciones. Ustedes saben, el mundo del espectáculo es implacable y a veces, lo mejor para una pareja es mantener su intimidad resguardada. Si fuera el caso, su evasión sería una forma de proteger lo que tienen, o tuvieron, de la voracidad mediática. También está la posibilidad de que la relación haya terminado de una manera no del todo amigable.
A veces, cuando las cosas terminan mal, las personas prefieren no pronunciar el nombre de la otra persona en público, para evitar conflictos o malentendidos. Y aunque no hay indicios de un conflicto público entre Khan y Demet, nunca se sabe qué sucede tras las cámaras. Lo que sí es un hecho, es que su reacción generó revuelo. En redes sociales, los fans se dividieron. Algunos apoyaron a Khan, diciendo que tiene todo el derecho a no hablar de su vida privada y que los reporteros son invasivos. Otros, por el contrario, se mostraron decepcionados, esperando una respuesta más clara, o al menos, un gesto más amable hacia Demet. Y es que, después de haber sido la pareja favorita de tantos, es natural que la gente espere que haya algún tipo de respeto o consideración hacia el otro, incluso si ya no están juntos. Analicemos los gestos de Khan. Se habla de una sonrisa tensa, de una mirada que se desvía, de una forma de cambiar de tema que denota cierta prisa. Estos pequeños detalles, a los ojos de los más observadores, sugieren incomodidad. Si él estuviera completamente despreocupado, podría haber respondido de forma jocosa, o haber dicho algo como «eso es cosa del pasado». Pero su reacción parece indicar que la mención de Demet Özdemir, incluso ahora, le provoca una reacción, ya sea de nostalgia, de incomodidad o de necesidad de proteger algo. Y es que la presión mediática sobre estas figuras públicas es inmensa. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio es analizado hasta el más mínimo detalle. Khan Yaman, que ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, está constantemente bajo el foco. Y cuando de relaciones se trata, el interés se multiplica. La gente quiere saber si los ídolos que admiran son felices, si tienen pareja, si sus vidas privadas son tan perfectas como parecen en las series. En el caso de Khan y Demet, la nostalgia por Erken Cikus sigue muy presente en muchos de sus seguidores. Vemos comentarios que anhelan verlos juntos de nuevo, tanto en pantalla como en la vida real. Y es esa esperanza, esa ilusión colectiva, la que hace que cualquier mención de su pasada relación sea motivo de noticia. Podríamos pensar, ¿por qué no una declaración simple? Algo como, Demet y yo somos buenos amigos y cada uno sigue su camino. O nuestra relación terminó hace tiempo y no tengo nada más que decir. Pero esa simplicidad, a veces, no es lo que buscan los medios, ni lo que esperan los fans. Se busca la confirmación, la negación rotunda, o el detalle jugoso que alimente las especulaciones. Y en ese juego a veces el silencio o la evasión se convierten en la herramienta más poderosa. Quizás Khan está aprendiendo a manejar esta presión mediática de una forma diferente. Tal vez en el pasado, se sentía más inclinado a responder a todas las preguntas, alimentando la curiosidad. Pero ahora, con una carrera consolidada y proyectos internacionales, ha decidido priorizar su privacidad y su bienestar. Es una estrategia válida, sin duda. Al final del día, su vida personal es suya y solo suya. Sin embargo, la forma en que se produce esa evasión es lo que genera debate. ¿Fue un gesto de respeto hacia Demet, evitando hablar de ella sin su consentimiento? ¿O fue simplemente un intento de esquivar una pregunta incómoda que no quería responder? La verdad es que sin una declaración oficial de Khan, solo podemos especular. Y en este canal, nos encanta especular con información, analizando los hechos y las reacciones. Lo que sí podemos afirmar es que la mención de Demet Özdemir todavía tiene un peso significativo en la narrativa mediática de Khan Yaman. Su nombre sigue siendo un gatillo para el interés público. Y la reacción de Khan, al ser interrogado sobre ella, confirma que, de alguna manera, esa conexión pasada sigue resonando. Para concluir este análisis, podemos decir que la evasión de Khan Yaman ante las preguntas sobre Demet Özdemir es un claro indicio de que el tema sigue siendo sensible, ya sea por motivos de respeto, de privacidad, o de alguna otra razón aún desconocida. Su intento de desviar la conversación, aunque efectivo para él en ese momento, ha servido para avivar aún más las llamas de la especulación entre los fans y los medios. Y nosotros aquí seguiremos atentos a cualquier nueva pista que pueda surgir. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. ¿Ustedes qué opinan sobre la actitud de Khan Yaman? ¿Creen que está protegiendo su privacidad, o que hay algo más detrás de su evasión? Me encantaría leer sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus opiniones con toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kan-Yaman y de Method Demir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.